Shabbat Shalom, amigos del canal Israel en el Camino. Más una vez, gracias por recibirme en tu residencia, en tu pantalla, en tu teléfono y poder compartir con ustedes un poco de lo que aprendí después de haber leído los textos de la parashá de la semana. Y hoy tenemos el privilegio de comenzamos el segundo libro de la Torá, Shmot, que traducido es Éxodo y empieza en el capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 6, versículo 1. La Haftará, el libro de los profetas, tenemos en Isaías, que es un poco largo, del capítulo 27, versículo 6, hasta el 28, versículo 13, y de nuevo en el capítulo 29, versículos 22 y 23. En el Brit Hadashah tenemos Hechos 7, del 17 al 29, y el Salmo 99. Y me gustaría empezar leyendo Éxodo 1, el versículo 9 en delante, que dice, y dijo a su pueblo, el faraón, he aquí el pueblo de los Bene Israel, los hijos de Israel, es más numeroso y más fuerte que nosotros. Procedamos pues astutamente con él, no sea que se multiplique, y en caso de guerra, sea también con los que nos odian, y pelee contra nosotros, y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos capataces para oprimirlos, con duros trabajos, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Tenemos más una vez un momento donde un monarca, un rey, quiere eliminar el pueblo de Israel a través de esclavitud. Vemos más una vez que hay un prejuzgamiento contra el pueblo de Israel. Es un hecho que hoy llamamos de antisemitismo, pero que remonta, como ustedes ven, a la época del exilio en Egipto, donde Jacob había ido en busca de alimento. Llegaron allá bienvenidos, porque José era el vicerrey, el vicefaraón, y hoy un nuevo faraón simplemente se levanta contra el pueblo, temiendo que de repente, tal vez, quién sabe, ellos se rebelaran contra el pueblo de Egipto. Es lo que Faraón dijo, es algo que Yeshua, muchos años después, dice, y lo tenemos en Lucas 6, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo que es bueno, y el hombre malo, del mal tesoro, saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla su boca. Y entonces tenemos de una manera muy clara que el pueblo que no conoce la verdad no puede tener el corazón lleno. ¿Y cómo entendemos esto delante de lo que hoy vemos como los Bene Israel? Todos aquellos que conocen la palabra de Elohim y la respetan. Me gustaría hacer un comentario que surge de leer el versículo 12 del mismo capítulo 1 del libro de Éxodo. Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y más se extendían, de manera que los egipcios llegaron a temer a los hijos de Israel. O sea, es importante entender el cuidado del Eterno por su pueblo. Cuando dijo de que el pueblo era el pueblo que él había escogido, él lo mantiene. Nosotros muchas veces nos confundimos cuando vemos las situaciones donde el pueblo llega y nos parece que el Eterno o se olvidó de este pueblo o simplemente es malo porque es malo. No, no me parece que sea esto porque leo en Éxodo 3, el versículo 15, que dice, dijo más Elohim a Moisés, el Dios eterno a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, el Adonai, el Señor, el Elohim de vuestros padres, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac y el Elohim de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre y con él se hará memoria de mi generación en generación. O sea, creo que lo que él promete es verdadero. Hay memoria de él de generación en generación, inclusive a nuestros días. O sea, él no se olvidó de nada. Y porque no se olvidó de nada, entonces
Leemos en el Haftará, el libro de Isaías, el capítulo 28, los versículos 5 6, que dice: En aquel día, Adonai Tsebaot, el Señor de los ejércitos, será de hermosa corona, gloriosa diadema para el remanente de su pueblo, espíritu de justicia, para que él se sienta en juicio, y fuerza para aquellos que rechazan el asalto de la puerta. En otras palabras, si conocemos el Eterno, si sabemos quién es, si estamos llenos de su espíritu de justicia, estamos llenos de lo que Él quería que nosotros supiéramos. Pero entonces viene una situación que es importantísima. ¿Por qué de nosotros gastarnos tanto tiempo, tanta energía hablando y comentando Torah? Es porque entendemos la necesidad que tenemos de compartir con cada uno de ustedes la importancia de conocer los textos de la Torá, la importancia de conocer el texto bíblico, la importancia de saber quién es nuestro Eterno, porque hoy en nuestros días tenemos necesidad de ser llenos de este conocimiento para enfrentar el mundo. Y el mundo no es tan tranquilo cuanto pueda parecer. Vemos muchos movimientos fuertes contra el pueblo de Dios. Y aquí no es solamente contra los Bene Israel, aquí no es solamente contra los hijos de Israel, es contra cada uno de todos los que conocen el Eterno y le temen, porque andan en su conocimiento, andan en sus informaciones. En otras palabras, es necesario que ninguno de nosotros que lee el texto bíblico, que lee y comenta, pueda ser de enseñanza para todos los que lo oyen. Y en base a esta afirmación, cuando leo en el libro de Nehemías, en el capítulo 8, y el escenario aquí es que el pueblo estaba regresando del exilio en Babilonia. Ellos habían sido deportados para Babilonia por desobediencia, porque no conocían la palabra o no la practicaban. Y cuando Nehemías y Esdras vuelven a Eretz Israel, vuelven a tierra de Israel, encuentran los rollos de la Torá, la ley, el Pentateuco, y hacen un escenario para crear condiciones para enseñar al pueblo. Y en el capítulo 8, en el versículo 3, leemos: y leyó en el libro frente a la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, desde el amanecer hasta el mediodía, en presencia de hombres y de mujeres, y de los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos a la Torá, el libro de la ley. O sea, había alguien que se dispuso a leer el texto para que las personas oyeran, entendieran. Y el versículo 8 dice: y leyeron en el libro de la ley, la Torá de Dios, traduciéndolo y dándole el sentido para que entendieran la lectura. O sea, no era simplemente leer, era ayudar a las personas a que entiendan, a que aprendan, a que conozcan quién es el Eterno. Y Él se revela a través de su libro. El libro es la Biblia, el Tanaj. Es el libro que nosotros tenemos hoy. Gracias a tecnologías podemos llevarlo abajo del brazo en un libro, podemos llevarlo en los teléfonos, en las computadoras, y lo tenemos a todo momento. Acuérdate que en aquella situación era solamente un pergamino y no todos podrían tenerlo. Entonces era importante que quien lo tenía pudiera compartir ese conocimiento. Y es justamente la tarea que nosotros nos dimos a hacer: compartir, comentar, leer, para que ustedes vean, entiendan y puedan aprender. Creo que es interesantísimo confrontar los enseños con lo que nosotros vemos. ¿Por qué? Porque en el momento que nos damos cuenta del contenido de estos enseñamientos, entonces veremos la necesidad que tenemos de arrepentirnos por haber olvidado o por no conocer el contenido. Es lógico que cada uno de nosotros tiene un determinado grado de enseñanza anterior a este momento. El problema es la calidad de la enseñanza que has recibido. Es cómo
tú utilizas la enseñanza que te ha sido dada. Nehemías 8, de nuevo, en el capítulo 8 del libro de Nehemías, en el versículo 12 dice, y todo el pueblo se fue a comer, a beber, a mandar porciones y a celebrar una gran fiesta porque comprendieron las palabras que les habían enseñado. Había alegría en el corazón de los hombres porque se dieron cuenta de que tenían un Dios que era vivo y que Él quería siempre perdonarlos como quiere hoy perdonar. Pero para poder perdonarnos tenemos que poner delante de Él y saber cuál es su carácter, qué es lo que enseñó, qué es lo que dijo, por qué lo dijo. Y Él es justamente en el libro de la Torá que entendemos quién es el Elohim, nuestro creador, quién es el Eterno, que nos ha dado el privilegio de que cuando nos arrepentimos al conocer su verdad, podemos estar nuevamente delante de Él. Es, de nuevo, entender la necesidad que tenemos de Mashiach, del Mesías, porque es a través del Mesías que en nuestros días podemos ser limpios del peso del pecado. Cuando leemos el texto bíblico, cuando vemos lo que el Eterno pide para que hagamos, cuando entendemos que nosotros no conseguiremos por nuestro esfuerzo hacer lo que nos es solicitado, precisamos de ayuda. Precisamos de ayuda en primer lugar para entender que hemos pecado, salimos de lo que el Eterno nos enseñó o quiere enseñar. Y al mismo tiempo reconocemos que por nuestro esfuerzo no podemos hacer. Entonces, es exactamente en este momento donde entendemos lo que Yeshua, Mashiach, Jesús, el Mesías, es el enviado de Dios, dice en el libro de Juan, capítulo 8, 31-32. Entonces Yeshua decía a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Te recuerdo que en ese momento Yeshua no tenía la Biblia como la tenemos hoy. Él solamente tenía como base la Torá, que era leída en las sinagogas todos los sábados, como lo hacemos hoy en nuestros días, y algunos de los textos de los profetas que estaban disponibles para el pueblo, porque no todos los textos de los profetas estaban disponibles el tiempo entero para todos. Había lugares donde había más textos, había lugares donde había menos textos, pero lo importante que Yeshua dice es que permanezcan en mi palabra. Y es la base de la palabra que viene de la Torá, el Pentateuco. Y es a través del Pentateuco, de la Torá, que podemos entender la revelación de quién es nuestro Eterno. Y cuando entendemos esto, conocemos la verdad. Y la verdad nos hará libres. Porque en aquel momento haremos un Heshvan Anefesh, una limpieza de corazón, una recolocación del corazón en el camino del Eterno. Entiendo de una manera muy clara de que nosotros por esfuerzo nuestro no lo haremos, no lo conseguimos. Pero si estamos delante del Eterno y pedimos su ayuda, el Ruach HaKadosh, el Espíritu Santo, que ya estaba entre nosotros desde Bereshit 1, desde Génesis 1, porque el Espíritu del Eterno, el Ruach HaKadosh, estaba sobre las aguas. Entonces, es este Espíritu que en el libro de Proverbios vemos que el Eterno la utiliza como su arquitecto para hacer el mundo. Es este Ruach que está a nuestra disposición para ayudarnos a caminar en el camino correcto. No es el camino de la derecha, no es el camino de la izquierda, es el camino del Eterno, porque es ahí donde tendrás todas las alegrías y podrás disfrutar de cada una de sus promesas si te pones delante de Él en tu corazón. Este Shabbat Shemot es un momento donde entendemos que de generación en generación habrá gente que se levante contra nosotros, habrá líderes que siempre se levantarán contra nosotros,
Pero la única arma que tenemos para ir adelante y no sentirnos derrotados es contar con la presencia del Eterno, que escogió su pueblo, los que conocen su palabra y le temen. Y porque le temen, le buscan, se arrepienten, piden perdón y continúan caminando por saber que el Adonai Tsebaot, el Señor de los ejércitos, en momento alguno nos ha dejado solos. Que tengas esta seguridad y puedas celebrar Shabbat Shemot con mucha alegría en tu corazón y Shalom de Yeshua en tu vida. Shabbat Shalom.